genética mendeliana. A finales del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Johann Mendel, un monje católico, describió por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja Pisum sativum, las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Mendel llevó a cabo muchos experimentos que le llevarían a descubrir el comportamiento genético de los seres vivos. ¿Por qué escogió Mendel los cultivos de arvejas? Mendel eligió esta especie porque presentaban en dos formas, no requería de mucho espacio ni tiempo, sus flores eran hermafroditas, es decir, que tenían la capacidad de autofecundarse. Y una de las principales razones es que esas características venían en pares. Por ejemplo, venían lisas o rugosas, amarillas o verdes, infladas o comprimidas, verdes, amarillas, y otras características como la flor púrpura y blanca. Las flores nacían en las uniones de las hojas o en las puntas de las ramas, o las plantas eran altas o plantas enanas. Como podemos ver, estas características vienen en pares y son fáciles de detectar en las siguientes generaciones. Primer experimento de Mendel. Mendel escogió las llamadas líneas puras, que son características, que son propiedades que generan a un nuevo organismo o a un nuevo descendiente con las características de sus padres, sin ningún cambio, como por ejemplo el color amarillo genera color amarillo y el color verde genera color verde. Él cruzó las dos líneas puras, las cuales se simbolizan con dos letras, las cuales van diferenciadas con mayúsculas y con minúsculas. Este par de letras refleja que todos los organismos poseen un par de características, las cuales fueron recibidas por el padre y por la madre. Para la primera generación de este cruce, obtenemos los siguientes resultados. El experimento dio que el cruce de estas dos líneas nos da un organismo híbrido con características del color amarillo. Cuando esta característica es de uno de los progenitores, a esos progenitores se los llama dominantes y se los simboliza con letras mayúsculas. Esta generación refleja el color amarillo, por lo tanto el color amarillo es dominante y el color verde es recesivo. El fenotipo entonces será amarilla 100%. Luego podemos representarlo en un cuadro llamado cuadro Punnett.
donde se muestran los pares de alelos entrecruzados para la generación 1 o también conocida como F1. Como podemos ver, el resultado es amarillo 100%. Con este experimento, Mendel postula la primera ley o también llamada ley de uniformidad. Y dice, cuando se aparean líneas puras diferentes para una característica, la descendencia presenta en forma uniforme el fenotipo del progenitor que posee el fenotipo dominante, independientemente de si éste es macho o hembra, es decir, de la dirección del apareamiento. Cuando hablamos de fenotipo, hacemos referencia a las características que se pueden percibir como el color, la textura, el tamaño, etc. Segundo experimento. Después del primer experimento, Mendel cruzó las especies obtenidas del primer cruce, las cruzó entre sí por medio de la autofecundación. Es decir, cruzó semillas amarillas de tipo heterocigótico, es decir, que conservan el color del dominante, pero mantienen oculto el color recesivo. La segunda generación, o también conocida como F2, la mostramos en el cuadro Punnett con los siguientes resultados. Al cruzar las especies de la misma generación, es decir, de la F1, se obtiene la F2 estos resultados. El 75%, es decir, las 3/4 partes, resultan de color amarillo dominante y un 25%, o sea, 1/4 parte, reaparece nuevamente el color verde recesivo. De aquí resulta la segunda ley o la ley de segregación de alelos. Cada carácter de los individuos es gobernado por un par de factores hereditarios. El gen está determinado por un par de alelos que pueden ser iguales o también diferentes. Los iguales los llamamos homocigotos y los diferentes los llamamos heterocigotos. Y pueden ser dominantes o recesivos. Tercer experimento. Mendel tomó dos fenotipos, es decir, dos características presentes en la misma semilla, que consistía en el color y en la textura. Entonces, Mendel cruzó semillas amarillas lisas de tipo dominante en ambos caracteres y las cruzó con semillas verdes rugosas recesivas, ambas características. El resultado que esperaba era que fuera para la primera generación como en el primer experimento. Y efectivamente, en la primera generación, el 100% serían amarillas lisas, con estas características: A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, con posibilidades de ser amarilla lisa, amarilla rugosa,
verde lisa y verde rugosa. El cuadro Punnett, al cruzar la segunda generación, se obtiene los siguientes resultados. Tenemos 9, 3, 3, 1. A esto lo llamamos proporción y significa que 9 de estas 16 semillas son de color amarillo y liso. 3 serán amarillas rugosas, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. Aquí nos podemos dar cuenta que aparecen dos fenotipos diferentes a los de los progenitores, y ellos son amarillos rugosos, que no existían, y verdes lisos, que tampoco existían. Por lo tanto, con esto Mendel concluye su tercera ley, o ley de la segregación independiente. Los alelos de un gen se separan de forma independiente, como lo hacen los alelos de otro gen. En este caso, el color se segregó o se separó de forma independiente al gen de la textura. El resultado indica que la generación 2 obtenida no es la esperada por la segunda ley y se forman dos fenotipos nuevos.